El calor del mediodía se colaba por los cristales del coche, tiñendo el interior de una luz dorada que parecía diluir los contornos del paisaje más allá del parabrisas. El motor zumbaba con constancia, y las ruedas trazaban su camino sobre la carretera sinuosa que se abría entre campos secos y colinas suaves. En el asiento del conductor, Javier tenía una mano sobre el volante y la otra descansando cerca de la palanca de cambios, relajada pero firme. Llevaba puestas unas gafas de sol que ocultaban su expresión, pero había en sus labios una sonrisa casi imperceptible. A su lado, Andrés viajaba con el cuerpo ligeramente girado hacia él, una pierna encogida sobre el asiento y la otra colgando despreocupadamente. Eran amigos desde la universidad, de esos que han visto todas las versiones del otro, las buenas, las torpes, las tristes y las absurdas. Y aunque los años habían pasado, la conexión entre ellos se mantenía intacta. Quizás porque compartían algo más que recuerdos. Compartían un ritmo, una forma de estar en el mundo. Sus conversaciones podían saltar de lo banal a lo íntimo sin previo aviso, y los silencios entre ellos no eran incómodos, sino cómplices. Aquel viaje por carretera había surgido casi como una broma. Andrés había dicho que necesitaba escapar unos días, dejar atrás el ruido y la rutina, y Javier, sin dudarlo, había respondido: «Entonces vamos». No hicieron planes detallados, no reservaron nada con antelación. Solo sabían que se dirigirían hacia la costa, que dormirían donde cayera la noche, y que se permitirían la libertad de no mirar el reloj. El coche olía a crema solar, a café recién bebido en una gasolinera y al aroma inconfundible de Javier, una mezcla de piel cálida, jabón neutro y algo levemente especiado que a Andrés le resultaba inquietantemente familiar. Había notado ese aroma antes, en abrazos fugaces o en camisetas prestadas, pero ahora, encerrado en ese espacio tan íntimo y móvil, le parecía más presente, más envolvente. Mientras el paisaje pasaba despacio, Andrés bajó la ventanilla y dejó que el viento le despeinara el cabello. Cerró los ojos un momento y sintió el sol en la cara. Cuando volvió a mirar a Javier, notó que él también lo observaba de reojo, solo por un segundo, pero fue suficiente para que algo dentro de él se tensara. No era la primera vez que lo notaba. Javier tenía esa manera particular de mirarlo cuando pensaba que no lo veía, como si estudiara cada gesto, cada pausa, y Andrés, aunque nunca lo había mencionado, tampoco había sido inmune a esa mirada. Había momentos, en fiestas, en despedidas, en madrugadas compartidas, donde el tiempo se detenía un segundo más entre ellos, como si algo estuviera a punto de decirse, pero no. Esa tarde, tras varias horas de carretera, decidieron desviarse por un camino secundario que llevaba a un lago. Lo habían visto en una señal: área de descanso, mirador natural. Les pareció una buena excusa para estirar las piernas. El lugar estaba casi desierto. Aparcaron bajo unos pinos y el aire allí era más fresco, con un aroma a resina y tierra húmeda. Bajaron del coche sin hablar mucho, como si compartieran un pensamiento mudo. Andrés caminó hasta el borde del acantilado y se sentó en una roca plana, desde donde podía verse todo el valle. Javier se quedó de pie a su lado, con los brazos cruzados. «¿Te das cuenta de que no hemos dicho nada en media hora?», comentó Andrés, sin apartar la vista del horizonte. «No hace falta. Hay cosas que se entienden mejor en silencio». El tono era suave, pero con un trasfondo que vibraba como una cuerda tensa. Andrés lo sintió en la nuca, como si las palabras hubieran rozado una zona sensible. «¿Y qué es lo que se entiende ahora?». Javier no respondió de inmediato. Se sentó a su lado, tan cerca que sus rodillas se rozaron. Andrés sintió el calor de su cuerpo, la presión sutil del contacto, y contuvo el aliento sin saber muy bien por qué. «Que hay cosas que cambian cuando uno se permite mirar», dijo al fin Javier.
y que a veces mirar puede ser más peligroso que tocar. Andrés giró el rostro hacia él. Sus ojos se encontraron. La mirada de Javier era directa, sostenida, como si no temiera lo que pudiera pasar a continuación, como si, por primera vez, se atreviera a no desviar la vista. ¿Y tú has estado mirando mucho? Demasiado. El silencio que siguió no fue vacío. Fue denso, cargado, casi físico. Andrés notó cómo el pulso le latía en la garganta, cómo la piel de los brazos se le erizaba aunque no hacía frío. Sus dedos se aferraron con fuerza a la piedra, y en su pecho algo empezaba a abrirse como una grieta luminosa. No sabía qué hacer con todo aquello. No sabía si debía hablar, si debía reírse, o decir que lo entendía. Pero cuando sintió que la mano de Javier, tímida, se posaba sobre la suya con una suavidad que lo estremeció, no se apartó, no se movió, solo miró al frente, y dejó que esa mano permaneciera allí, que ese gesto dijera todo lo que ellos aún no sabían cómo poner en palabras. Porque, aunque ninguno lo supiera con certeza, algo acababa de empezar, algo que venía gestándose desde hace mucho, desde miradas antiguas, desde gestos sin nombre, y ahora, al fin, se permitían hacer. Dapitati ChatGPT, la noche cayó sin avisar, cubriendo el paisaje con un manto espeso de sombras suaves y murmullos naturales. El lago reflejaba apenas una franja de luna entre las ramas, y el sonido de los grillos se mezclaba con el crujido ocasional de la madera bajo sus pies. Habían encendido una pequeña fogata junto a una zona habilitada con bancos de piedra. Javier se ocupó de las llamas, mientras Andrés, envuelto en una sudadera, observaba cómo el fuego coloreaba su rostro de tonos ámbar y cobre. No hablaban mucho, pero el silencio no era incómodo. Se había convertido en un lenguaje propio. A veces compartían miradas, fugaces pero intensas, que dejaban más preguntas que respuestas. Otras veces solo escuchaban el crepitar de la leña y el rumor del agua en calma. Todo en ese lugar parecía estar en pausa, suspendido en un tiempo paralelo, donde el mundo exterior dejaba de importar. ¿Quieres otra cerveza?, preguntó Javier, rompiendo la quietud. Andrés asintió y extendió la mano para recibir la lata fría. Sus dedos rozaron los de Javier con un gesto casual, pero la electricidad fue inmediata. Un cosquilleo se esparció por el brazo como una ráfaga tibia, y los dos permanecieron así un segundo más de lo necesario, observándose bajo la tenue luz del fuego. ¿Te pasa algo?, preguntó Javier, con una voz que parecía más baja que de costumbre, más cercana. Andrés vaciló, luego negó con la cabeza, pero no apartó la mirada. «Number sí, no lo sé. Es raro. Este viaje... tú...» Javier desvió la vista hacia el fuego, como si necesitara tomar impulso. «También me pasa algo», dijo, casi en un susurro. «Desde hace tiempo, pero aquí se siente más fuerte, como si todo lo que antes podía evitarse ya no tuviera escapatoria». Andrés sintió como algo se agitaba dentro de él. No era miedo, era más bien vértigo, como estar parado al borde de una verdad que había temido, pero también deseado. ¿Y qué hacemos con eso?, la pregunta quedó suspendida, flotando entre ellos como una nube de humo. Javier no respondió de inmediato, solo se incorporó, se acercó despacio y se sentó junto a Andrés, tan cerca que el calor de su cuerpo lo envolvió por completo. Sus brazos se tocaron, primero con timidez, luego con una intención más clara. Andrés bajó la vista y se encontró con la mano de Javier, apoyada sobre su muslo, inmóvil. Una presencia silenciosa, pero elocuente. Cada célula de su cuerpo parecía reaccionar a ese contacto. La piel erizada, la respiración contenida, el corazón latiendo con una fuerza nueva. No había nada explícito en el gesto, pero lo decía todo. Andrés levantó la vista. Javier lo miraba con esa mezcla de deseo contenido y temor de haber ido demasiado lejos.
Sus pupilas brillaban como brasas, y en su rostro había algo casi vulnerable, como si esperara un rechazo que no podía soportar. Pero no lo hubo. En cambio, Andrés giró apenas el rostro y rozó con la mejilla la sien de su amigo. Fue un gesto leve, casi torpe, pero tan cargado de intención que Javier cerró los ojos y se dejó llevar. El roce se volvió una caricia, una lenta aproximación de pieles y alientos, de respiraciones mezcladas, hasta que sus frentes se tocaron, luego sus narices, luego, inevitablemente, sus labios. El primer beso no fue voraz, fue una confesión muda, un suspiro compartido. Sus bocas se encontraron con delicadeza, tanteando el terreno como quien descubre algo sagrado. Y cuando se separaron, apenas unos centímetros, sus ojos hablaban por ellos. ¿Esto cambia las cosas?, preguntó Andrés, la voz quebrada por el peso de la emoción. Lo cambia todo, respondió Javier, y volvió a besarlo, esta vez con una urgencia que ya no podía disfrazarse de duda. Se fundieron en una danza de gestos suaves, de caricias que buscaban memorizar contornos, de labios que aprendían la forma exacta del otro. El mundo a su alrededor desapareció. No existía el fuego, ni el lago, ni la noche. Solo ellos, abrazados en esa revelación, en ese nuevo lenguaje hecho de roce y aliento. Más tarde, cuando el fuego fue solo un lecho de brasas y la luna trepaba alto en el cielo, se recostaron juntos sobre una manta extendida. Javier rodeó a Andrés con un brazo y éste apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo acompasado de su corazón. Ninguno dijo nada. No hacía falta, porque algo había cambiado, algo que no se podía deshacer. Y aunque el viaje aún no había terminado, sabían que esa noche marcaría un antes y un después. En la carretera aún les esperaban curvas, desvíos y paisajes por descubrir. Pero dentro de ellos, una ruta nueva acababa de abrirse. Una que no seguía los mapas. Una que se guiaba solo por el pulso del deseo. El amanecer los sorprendió entre los pliegues de una manta y el calor tibio de una cercanía que aún no sabían cómo nombrar. La claridad se filtraba entre las ramas, proyectando figuras doradas sobre el rostro dormido de Andrés, que respiraba pausado, con la mejilla aún apoyada sobre el pecho de Javier. Era la imagen de una quietud nueva, frágil y valiente, como si todo pudiera romperse con una palabra mal dicha o un gesto temeroso. Pero Javier no se movió. Solo acarició lentamente el cabello de su amigo, como si quisiera memorizar ese momento para siempre. Cuando Andrés despertó, no hubo sobresalto ni retirada, solo una mirada larga, casi tímida, cargada de asombro y reconocimiento, y un leve roce de nariz contra cuello, como quien se asegura de que aquello que soñó aún está ahí, tangible, vivo. «Buenos días», murmuró con voz ronca. «Muy buenos», respondió Javier, apenas rozándole la espalda con la yema de los dedos. «¿Dormiste bien?» «Contigo así. Difícil no hacerlo». Y entonces, por primera vez, rieron. No como amigos, sino como dos hombres que acaban de cruzar una línea que siempre habían bordeado, pero nunca se habían atrevido a atravesar. La risa era suave, de alivio, como si el miedo se disolviera poco a poco entre palabras cotidianas. El resto de la mañana fue una coreografía silenciosa de gestos nuevos y reconocibles a la vez. Compartieron el desayuno sentados en el maletero abierto, con las piernas colgando y el sol calentando sus rostros. Entre sorbos de café y mordiscos de pan con mermelada, las miradas se alargaban más de lo habitual, y los silencios se llenaban de una ternura inesperada. No hablaron de lo que había pasado. No hacía falta. Más tarde, de nuevo en la carretera, el viaje se tornó diferente. No por el destino, sino por el modo en que ahora compartían el espacio. Las canciones que antes sonaban de fondo se convertían en excusas para rozarse los dedos sobre la palanca de cambios o para cantarse fragmentos al oído entre sonrisas contenidas.
A cada kilómetro, la tensión se transformaba en deseo sostenido, en promesas que se decían sin decirse. Pararon al mediodía en una zona arbolada junto a un arroyo. El lugar era fresco, con sombra densa y el sonido constante del agua golpeando las piedras. Desplegaron una manta y se recostaron bajo un árbol, los dos con las camisetas arrugadas, las zapatillas abandonadas junto a una mochila y los cuerpos estirados en un descanso cómodo, casi felino. Javier se giró de lado, apoyando la cabeza en su brazo. Desde ahí, observó a Andrés en silencio, con una intensidad contenida que parecía temblar bajo la piel. Lo contempló como quien mira una hoguera a lo lejos, sabiendo que calienta, pero también que quema. Andrés notó la mirada y giró el rostro, encontrándose con esos ojos oscuros que parecían haberlo desnudado mucho antes del primer beso. ¿En qué piensas? En que no quiero que esto sea solo un momento fuera del tiempo. ¿Y si fuera el principio de todo? Javier se incorporó ligeramente y acercó su mano al rostro de Andrés. Le rozó la mejilla con el dorso de los dedos, apenas una caricia, pero el contacto fue suficiente para hacerle cerrar los ojos y suspirar. Una ráfaga cálida le recorrió el cuerpo, como si cada centímetro de piel supiera exactamente qué significaba ese gesto. ¿Tú sabes desde cuándo? Preguntó Andrés, sin abrir los ojos. ¿Desde cuándo me miras así? Desde antes de darme cuenta. Desde una tarde en tu casa, en la cocina, mientras tú preparabas café y yo solo podía verte las manos. Fue como si algo se abriera, como si ya no pudiera mirar de otra forma. Andrés abrió los ojos y le sostuvo la mirada. No había prisa, no había urgencia, solo una pulsación lenta y constante, como un río bajo la superficie. ¿Y tú? Andrés se rió, bajando la vista con cierta timidez. Desde una noche en la universidad. Estabas dormido en el sofá y tenías la boca entreabierta. Me quedé observándote tanto tiempo que pensé que me habías atrapado. Pero número, solo respirabas, y yo no supe qué hacer con eso. La confesión quedó en el aire como una hoja suspendida antes de caer. Javier se inclinó hacia él, despacio, con una ternura tan densa que el aire pareció espesarse entre ellos. Y cuando sus labios se encontraron por segunda vez ese día, no hubo sorpresa, solo una aceptación callada, una rendición suave al deseo que ya no podía negarse. Se besaron con lentitud, sin palabras, con la gravedad de quienes entienden que están entrando en algo irreversible. El cuerpo de Javier se apoyó sobre el de Andrés, y sus manos, cálidas, exploraron la cintura, la espalda, el cuello, como si quisieran trazar un mapa exacto de su presencia. No hubo brusquedad, solo un calor creciente que se propagaba con cada roce, con cada suspiro compartido. Andrés sintió cómo el mundo exterior desaparecía. El murmullo del arroyo, el canto de las aves, todo se volvía distante. Solo quedaba el calor de Javier sobre él, su aliento mezclado, su piel vibrando al menor contacto. Se abrazaron largo rato después del beso, sin necesidad de más. Los cuerpos encajaban como piezas de un rompecabezas que por fin encontraba sentido. Y allí, bajo ese árbol, supieron que aquello no era un desliz, no era una curiosidad, no era un error, era deseo, era ternura, era algo que llevaba años aguardando pacientemente en la sombra, y al fin, se dejaban iluminar por él. La tarde avanzaba con una lentitud casi benévola, envolviéndolos en un calor suave, en esa luz ámbar que parece convertir todo en recuerdo, incluso antes de que ocurra. Andrés conducía esta vez, con una mano sobre el volante y la otra apoyada en su muslo, mientras Javier miraba por la ventanilla, el cabello agitado por el viento que entraba a ráfagas suaves. Sus dedos, sin proponérselo, se rozaban cada tanto en la palanca de cambios, generando ese pequeño fogonazo de electricidad que ya no sorprendía,
pero seguía encendiendo algo profundo en los dos. Desde aquel mediodía junto al arroyo, el viaje había adoptado un nuevo ritmo, más lento, más atento, como si los kilómetros no se midieran ya en distancia, sino en intensidad. Cada parada era una excusa para prolongar la cercanía. Cada conversación escondía una confesión apenas disimulada. No hacían falta promesas, ni etiquetas. Bastaba el modo en que se buscaban con los ojos, el modo en que se sonreían sin razón, el modo en que el silencio compartido era más elocuente que cualquier palabra. Al atardecer, llegaron a un pequeño mirador escondido entre árboles. Desde allí se extendía una vista infinita de colinas doradas, con el sol bajando lento tras las curvas suaves del paisaje. Estacionaron y se bajaron sin decir nada, caminando hasta el borde de piedra. Se quedaron de pie, hombro con hombro, sin tocarse pero tan cerca que el calor del otro parecía envolverlos. «Nunca imaginé esto», murmuró Javier, con la voz apenas audible sobre el viento. «Tú y yo, aquí, así. Yo tampoco, pero ahora que lo tengo delante, no sé cómo imaginé otra cosa». Javier giró el rostro lentamente. Andrés lo miraba, los ojos entornados por la luz del sol, con esa expresión vulnerable que parecía reservada solo para él. Se acercó un poco más, hasta que sus brazos se rozaron, y luego deslizó suavemente su mano sobre la de Andrés, entrelazando los dedos con una lentitud reverente. «¿Te asusta?» «Sí», respondió Andrés sin apartar la mirada. «Pero me asustaría más volver atrás». El beso que siguió fue diferente a los anteriores, más seguro, más profundo. No era un gesto furtivo ni un impulso del momento. Era una elección, una afirmación. El sol les pintaba el rostro de cobre y oro, y cuando sus bocas se encontraron, todo alrededor pareció quedarse sin sonido. Sus labios se fundieron despacio, y la intensidad creció como una marea paciente, sin prisa, sin freno. Las lenguas se buscaron con suavidad, aprendiendo el ritmo del otro, como si danzaran sobre una melodía muda. Cuando se separaron, Javier apoyó la frente en el hombro de Andrés, y éste lo abrazó por la cintura, cerrando los ojos, dejando que el momento se grabara en su piel como un tatuaje invisible. Ya en el coche, condujeron en silencio hasta un pequeño hostal rural que encontraron por el camino. No era nada especial. Paredes encaladas, persianas de madera, una recepción silenciosa, atendida por una mujer de sonrisa discreta. Pero en cuanto cerraron la puerta de la habitación, el mundo cambió de forma. Había una cama grande, un espejo ovalado colgado sobre una cómoda, y una lámpara de luz cálida que coloreaba el ambiente con una intimidad suave. Javier dejó su mochila en el suelo y se acercó a la ventana, entreabriéndola para dejar entrar la brisa nocturna. Andrés, detrás de él, se acercó sin decir nada, apoyando una mano sobre su espalda, justo en medio, donde la camisa se pegaba levemente a la piel. El contacto hizo que Javier cerrara los ojos. Andrés deslizó los dedos por su columna, despacio, con una ternura que electrizaba. Luego le rodeó la cintura con ambos brazos y apoyó el rostro en la nuca, inspirando su olor, reconociéndolo. El calor entre ellos creció sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser liberado. No se besaron enseguida, solo permanecieron abrazados, moviéndose apenas, acariciándose con una delicadeza que parecía intentar reparar años de contención. Cuando al fin se miraron a los ojos, el deseo era tan evidente que dolía contenerlo. Andrés levantó la mano y rozó la mejilla de Javier con el dorso de los dedos, bajando lentamente hasta su cuello, donde sintió el pulso acelerado bajo la piel. Se inclinó hacia él, no con urgencia, sino con esa calma que precede a las decisiones importantes. Sus labios se encontraron una vez más, y esta vez el beso fue largo, envolvente,
con esa profundidad que nace no solo del cuerpo, sino de todo lo que se quiere decir sin palabras. Las manos exploraron sin prisa, la curva de la espalda, el contorno de los hombros, el borde de la mandíbula. El deseo crecía con cada roce, pero no estallaba. Se acumulaba como el calor antes de la tormenta, como un tambor que resuena por dentro. Cada movimiento estaba cargado de un respeto sagrado, de un asombro que no necesitaba ser traducido. Se acostaron en la cama sin dejar de mirarse. Andrés acarició el brazo de Javier, su pecho, la línea suave de su cuello. Javier respondió con un suspiro profundo, rodeándolo con ambos brazos, pegándolo a su cuerpo como si el aire entre ellos sobrara. Y en ese abrazo, en esa comunión silenciosa, supieron que algo ya no tenía vuelta atrás. No era solo el deseo, era la certeza de que aquel viaje no era un escape, ni una aventura, ni un error. Era un regreso, uno hacia el otro, uno hacia ellos mismos. La mañana siguiente amaneció tibia, envuelta en el susurro de hojas movidas por un viento lento, y el lejano canto de algún pájaro oculto en la espesura. La luz entraba a ráfagas por la rendija de la persiana, dibujando líneas doradas sobre la cama, sobre las sábanas revueltas, sobre los cuerpos enredados con una confianza nueva. Javier despertó primero, aún envuelto por el calor de Andrés a su lado. Lo miró en silencio, sin moverse, dejando que sus ojos recorriesen el perfil que ya conocía, pero que ahora sentía diferente, más íntimo, más suyo. La respiración de Andrés era pausada, serena, como si el cuerpo supiera que por fin había encontrado descanso. Javier alzó la mano con delicadeza y apartó un mechón de cabello que caía sobre la frente de su amigo. El gesto fue mínimo, pero cargado de una ternura profunda, casi reverencial. Andrés abrió los ojos poco después, como si hubiera sentido la caricia incluso dormido. Lo miró sin sorpresa, como si ya supiera que Javier estaría allí, esperándolo, y en esa mirada se dijeron todo: la duda, el miedo, la certeza, el deseo que ya no necesitaba esconderse. ¿Estás bien?, preguntó Javier con voz baja, aún ronca del sueño. Andrés asintió, ladeando la cabeza en la almohada, y respondió: «Estoy mejor que nunca». Se quedaron un rato más abrazados, sin moverse, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Pero el día reclamaba su curso, y tras una ducha compartida, breve y llena de silencios sonrientes, bajaron a desayunar. En el comedor del hostal, entre el aroma a café recién hecho y pan tostado, se sintieron casi como intrusos, en una realidad demasiado normal para lo que les ardía por dentro. Las manos se rozaban bajo la mesa, los pies jugaban a buscarse entre las patas de las sillas. Había una complicidad nueva, más aguda, más intensa, pero también una pregunta no formulada que pesaba sobre ambos. ¿Qué ocurriría después? Volvieron a la carretera con la música suave, llenando el coche y el paisaje, desplegándose como una promesa incierta. Ya no hablaban tanto como antes, pero no por incomodidad, sino porque el silencio compartido había ganado profundidad, como si ahora cada palabra debiera merecer su espacio. En una curva solitaria, Javier detuvo el coche junto a una vieja construcción de piedra, abandonada pero sólida. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y el aire olía a tierra húmeda y a cambio. Se bajaron y caminaron hasta el borde de un claro, donde el viento azotaba con suavidad, trayendo consigo una nostalgia anticipada. «Falta poco para volver», dijo Andrés, cruzando los brazos sobre el pecho. «Sí», respondió Javier, quedándose a su lado. «Pero no quiero que volvamos a lo de antes. No puedo fingir que nada pasó». «Yo tampoco». Javier lo miró, buscando algo en su rostro, y allí estaba, la misma mirada de la noche anterior, la misma rendija abierta hacia un mundo nuevo. «Entonces no volvamos», dijo Andrés, girando hacia él,
tan cerca que el aliento se mezclaba. Sigamos, como sea, donde sea, pero juntos. El beso fue inevitable, no impulsivo ni sorpresivo. Fue necesario. Fue una afirmación. Fue la suma de todos los gestos contenidos, de las palabras no dichas, de los silencios que ya no necesitaban explicación. Sus labios se encontraron con la fuerza de quien ha dejado de huir, con la dulzura de quien por fin se atreve a quedarse. Se abrazaron bajo ese cielo gris mientras el viento jugaba con sus ropas y la lluvia comenzaba a caer en gotas dispersas, como bendiciendo la escena. Cuando regresaron al coche, empapados y riendo, sabían que lo que les esperaba no sería sencillo. Las preguntas, las miradas, las dudas del mundo. Pero también sabían que lo difícil no era enfrentarlo. Lo difícil había sido llegar hasta allí, mirarse de verdad, sentirse, elegirse. Y eso ya lo habían hecho. Semanas después, en una cafetería cualquiera, Javier le tomó la mano a Andrés sobre la mesa mientras hablaban de viajes futuros, de mapas por dibujar, de lugares donde no harían falta excusas para compartir una cama. Los dedos entrelazados hablaban por ellos. Cada año seguía encendiendo chispas, pero ya no había miedo. Solo un deseo constante de explorar esa historia que al fin tenía nombre. Amor. Uno sin etiquetas. Uno de verdad.